Imagina que su hijo afirmara haber hablado personalmente con Jesús en el cielo antes de nacer, y si pudiera describir con aterradora precisión cómo es ese lugar sagrado que ningún ser humano vivo ha visto jamás. En las calles empedradas de León, Guanajuato, donde el aroma del café de olla se mezcla con el repicar de las campanas de la catedral, vive una familia que nunca imaginó que su tranquila existencia se convertiría en el centro de uno de los testimonios más inquietantes sobre la vida después de la muerte. Los García son una familia católica tradicional. Roberto, mecánico de 38 años, y su esposa Carmen, secretaria en una clínica dental, han construido una vida sencilla pero plena en una casa de adobe pintada de color melocotón en el barrio de San José. Su único hijo, Sebastián, nació en una calurosa tarde de agosto de 2018 al son de las campanas que anunciaban el Ángelus. Desde sus primeros años, Sebastián era un niño aparentemente normal. Jugaba con carritos, se divertía con los programas de televisión y corría por el patio de tierra persiguiendo a las gallinas de su abuela Esperanza. Pero había algo en sus ojos verdes que inquietaba a Carmen, una profundidad que no correspondía a su corta edad, como si hubiera sido testigo de maravillas que ningún niño debería recordar. Durante sus primeros 3 años, los únicos detalles extraños eran unos sueños muy vívidos. Sebastián se despertaba sonriendo, murmurando palabras que sus padres no entendían, algo sobre jardines llenos de flores que brillaban como diamantes y música que venía del cielo. Carmen lo consolaba con arrullos y agua de azahar, pensando que eran solo los sueños típicos de la infancia. Pero fue en la madrugada del 15 de septiembre de 2024, día de la independencia, cuando todo cambió para siempre. Sebastián despertó llorando, pero no era un llanto de dolor o miedo. Eran lágrimas de nostalgia, como las de alguien que extraña desesperadamente su hogar. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «quiero regresar al cielo. ¿Por qué tuve que venir aquí?» Carmen sintió que el mundo se detenía. La casa de adobe, silenciosa en la madrugada, pareció llenarse de una presencia inexplicable. Las palabras de su hijo no sonaban como las típicas fantasías de un niño de 6 años. Tenían el peso de una verdad dolorosa. «Mi hijo, ¿qué quieres decir con eso?», preguntó Carmen con el corazón acelerado. Los ojos verdes de Sebastián se llenaron de una tristeza profunda que helaba la sangre. «Yo estaba allá antes, mamá, en el lugar donde todo es luz y donde Jesús me habló. Me dijo que tenía que regresar aquí para decirles algo muy importante». Esa noche, mientras el viento movía las hojas del naranjo del patio y los grillos cantaban su sinfonía nocturna, Carmen se preguntaba si su hijo había tenido un sueño muy real o si acababa de escuchar algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Porque las palabras de Sebastián tenían una precisión que la aterrorizaba, como si realmente hubiera estado ahí. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el aroma familiar del café que Carmen preparaba en el fogón de gas. Roberto se había levantado temprano, como siempre, para llegar al taller antes de las 7. El ruido de sus botas contra el piso de mosaico y el sonido del agua cayendo en la regadera creaban la melodía matutina de siempre. Pero esa mañana nada era igual. Carmen había pasado la noche en vela, dándole vueltas a las palabras de Sebastián. ¿Cómo un niño de 6 años podía hablar con tanta certeza sobre el cielo? En su familia católica habían enseñado a Sebastián las oraciones básicas y lo llevaban a misa los domingos, pero jamás habían profundizado en descripciones del paraíso. Sebastián apareció en la cocina arrastrando los pies, con el cabello revuelto y esos ojos verdes que ahora parecían cargar secretos antiguos. Se sentó en su silla de madera pintada de azul y comenzó a desayunar sus huevos revueltos con frijoles, pero su expresión estaba perdida, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. «Mijo», dijo Carmen sentándose frente a él, «¿puedes contarme más sobre ese lugar del que hablaste anoche?». Sebastián levantó la vista y sonrió con una serenidad que no correspondía a su edad. «El cielo, mamá, es tan hermoso que duele recordarlo». Sus palabras fluyeron como un río tranquilo, sin vacilación, sin la típica construcción torpe del lenguaje infantil. «Hay jardines que se extienden hasta donde no alcanza la vista. Las flores no son como las de aquí, mamá. Son de colores que no existen en la tierra.
Brillan desde adentro, como si tuvieran luz propia, y cuando el viento las mueve, suenan como campanitas de plata. Carmen sintió un escalofrío. La precisión de la descripción era inquietante. ¿Que había gente ahí, hijito? Sí, mamá. Muchas personas vestidas con túnicas blancas que brillaban como la nieve bajo el sol, caminaban descalzas por senderos dorados y todos tenían una paz en el rostro que nunca he visto aquí. Algunos tenían alas, pero no eran como las de los ángeles de las estampitas, eran alas de luz pura. Sebastián hizo una pausa y cerró los ojos, como si estuviera recordando una película perfecta en su mente. Y los ríos, mamá, los ríos eran de agua cristalina, pero cuando la tocabas, sentías que toda la tristeza se iba de tu corazón. Había música por todas partes, como si el aire mismo cantara canciones de alabanza. Roberto, que había estado escuchando desde la puerta mientras se abrochaba la camisa del uniforme, se acercó lentamente. El mecánico práctico que era, comenzaba a sentir que algo sobrenatural estaba ocurriendo en su cocina. «Sebastián», dijo con voz controlada, «¿cómo sabes que era el cielo? ¿Alguien te lo dijo?» El niño abrió los ojos y lo miró con una sonrisa que parecía contener toda la comprensión del universo. «Porque él estaba ahí, papá. Jesús estaba ahí. Y cuando me vio, sonrió y me dijo mi nombre. No el nombre que tengo aquí, sino mi nombre verdadero». Roberto se quedó inmóvil. Su mano se detuvo a media hebilla del cinturón. «¿Tu nombre verdadero?» «Sí, papá. En el cielo me llaman Gabriel. Jesús me dijo que era mi nombre desde antes de nacer, desde antes de que existiera el tiempo». Carmen dejó caer la taza de café. El ruido del barro rompiéndose contra el piso resonó en la cocina como un disparo. «Sebastián», susurró, «¿qué más te dijo Jesús?» Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era como si estuviera recordando el momento más hermoso y doloroso de su existencia. Me dijo que tenía que regresar aquí por un tiempo, que las personas habían olvidado cómo amar de verdad y que él estaba muy triste. Me abrazó, papá, y pude sentir todo su corazón. Estaba lleno de dolor por lo que pasa en el mundo. La voz de Sebastián se quebró ligeramente. Me dijo que cuando fuera grande, tendría que contarle a mucha gente sobre su mensaje, que él va a regresar pronto, pero que antes necesita que la gente recuerde que el amor es lo único que importa. Roberto se sentó pesadamente en una silla. Sus manos, curtidas por años de trabajo mecánico, temblaron al llevarse a la cabeza. «Hijo», murmuró, «¿estás seguro de que no fue un sueño?» Sebastián se levantó de su silla y caminó hacia su padre. Le tomó las manos con la ternura de un adulto consolando a un niño. «Papá, cuando estés triste o tengas miedo, cierra los ojos y piensa en los jardines dorados. Jesús me dijo que puedes visitarlos en tu corazón cuando rezas de verdad, no solo con palabras, sino sintiendo su amor». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el ladrido lejano de los perros del barrio. Carmen y Roberto se miraron, sabiendo que su mundo acababa de cambiar para siempre, porque había algo en la voz de su hijo, en la claridad de sus palabras, en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de Jesús, que no podía ser inventado por una mente de 6 años. Esa mañana, Roberto llegó tarde al taller por primera vez en años. Tenía demasiadas preguntas y muy pocas respuestas, pero había una certeza creciendo en su pecho. Su hijo había visto algo real, algo que cambiaría todo. Durante los siguientes días, la rutina de la familia García intentó regresar a la normalidad, pero era como tratar de ignorar un terremoto. Carmen preparaba las comidas de siempre, Roberto reparaba motores en el taller y Sebastián jugaba en el patio con sus carritos. Sin embargo, algo había cambiado en el aire de la casa, como si una presencia invisible hubiera tomado residencia entre sus paredes de adobe. Fue el miércoles por la noche, mientras cenaban quesadillas con salsa verde que Carmen había preparado, cuando Sebastián hizo algo que lo celó completamente. Roberto estaba contándoles sobre un cliente difícil que había llegado al taller, cuando su hijo lo interrumpió suavemente. «Papá», dijo con esa voz serena que ya los tenía acostumbrados, «¿sabes por qué ese señor estaba enojado contigo?» «No sé, mijo. Hay gente que nace de mal humor». Sebastián negó con la cabeza y cerró los ojos por unos segundos, como si estuviera consultando algo invisible. «Su esposa está muy enferma
y él tiene miedo de que se muera. Por eso grita. Cuando las personas tienen miedo, a veces se enojan con los demás. Roberto dejó de masticar. El cliente del que había hablado era don Aurelio, un hombre mayor que efectivamente había estado agresivo y grosero, pero Sebastián jamás había conocido a don Aurelio y mucho menos sabía nada sobre su vida personal. ¿Cómo sabes eso, hijo? Porque puedo verlo, papá, como cuando estaba en el cielo. Allá uno puede ver el corazón de las personas, sus miedos, sus tristezas. A veces todavía puedo hacerlo aquí. Carmen sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué más puedes ver, mi amor? Sebastián abrió los ojos y los miró con una compasión que no debería existir en alguien tan pequeño. Veo que ustedes están asustados porque piensan que estoy loco o enfermo, pero no lo estoy, mamá. Solo recuerdo cosas que la mayoría de la gente olvida cuando nace. El silencio se extendió por la cocina como una manta pesada. El reloj de pared marcaba las 8:30 de la noche y afuera se escuchaba el murmullo de los vecinos regresando del trabajo. Sebastián, dijo Carmen con voz temblorosa, ¿puedes contarnos más sobre tu conversación con Jesús? Los ojos del niño se iluminaron con una alegría pura. Él es más hermoso de lo que muestran en las pinturas, mamá. Es alto, con cabello castaño que le llega a los hombros y tiene las manos más suaves que he tocado. Pero lo más hermoso son sus ojos. Son color miel, y cuando te mira, sientes que te conoce desde siempre. Sebastián se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al patio. La luna llena iluminaba el naranjo, donde Roberto había colgado un columpio años atrás. Me llevó a caminar por un sendero dorado que tenía árboles a los lados, pero no eran árboles normales. Sus hojas cantaban con el viento, y en sus ramas había frutos que brillaban como estrellas. La voz del niño se volvió más suave, casi como un susurro. Me dijo que la tierra está pasando por tiempos muy difíciles, que las personas han olvidado que todas las almas son hermanas, que todos vienen del mismo Padre. Me mostró desde arriba cómo la gente se lastima entre sí por cosas que no importan. Dinero, poder, diferencias que solo existen aquí, pero no en el cielo. Roberto se acercó a su hijo y se arrodilló junto a él. ¿Qué más te dijo? Que va a regresar pronto, papá, muy pronto. Pero antes, necesita que algunas personas especiales le recuerden a otros su mensaje de amor. Me dijo que yo soy uno de esos mensajeros. Sebastián se volteó hacia sus padres y en ese momento, bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, su rostro parecía brillar con una luz propia. También me dijo algo que ustedes necesitan saber. Carmen se acercó sintiendo que el corazón se le aceleraba. ¿Qué cosa, mi amor? Me dijo que la abuela Esperanza está bien, que está en un jardín hermoso cuidando flores y que les manda todo su amor. El mundo se detuvo para Carmen. Su madre, Esperanza, había fallecido 6 meses atrás. Sebastián había estado presente en el funeral, pero era muy pequeño y aparentemente no había entendido mucho sobre la muerte. Jamás habían hablado con él sobre dónde podría estar su abuela ahora. Me dijo que ella los cuida desde allá, continuó Sebastián, y que no estén tristes, porque la van a volver a ver cuando les toque ir al cielo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. No eran lágrimas de dolor, sino de un alivio y una paz que no había sentido desde la muerte de su madre. ¿Ella te dijo algo más? Sí, mamá. Me dijo que sigas haciendo sus recetas de mole. Dice que el secreto está en ponerle amor mientras lo preparas, como ella te enseñó. Roberto sintió que las piernas le temblaban. La receta del mole de doña Esperanza era algo que Carmen había estado tratando de reproducir sin éxito desde la muerte de su madre. Era un secreto familiar que solo ellas dos conocían. En ese momento, los tres supieron que algo extraordinario estaba sucediendo en esa pequeña casa de León. Algo que desafiaba toda explicación lógica, pero que traía una paz inexplicable a sus corazones, porque Sebastián no solo recordaba el cielo, parecía mantener una conexión con él, y esa conexión apenas comenzaba a revelarse. La noticia del niño que hablaba con Jesús se extendió por el barrio de San José como el aroma del pan dulce en las mañanas dominicales. Primero fueron las vecinas más cercanas, doña Refugio, que vivía en la casa de al lado, y doña Soledad, cuya ventana daba directamente al patio de los García. Ambas habían escuchado fragmentos de las conversaciones de Sebastián cuando jugaba solo bajo el naranjo.
No eran conversaciones normales de un niño imaginando aventuras. Eran diálogos profundos, como si estuviera hablando con alguien realmente presente. Jesús, lo habían escuchado decir una tarde, ¿por qué la gente pelea tanto aquí abajo? En el cielo todos se abrazan. Y luego guardaba silencio, como si estuviera escuchando una respuesta que solo él podía oír. Doña Refugio, mujer devota que rezaba el rosario todas las noches, decidió hablar con Carmen una mañana mientras tendía la ropa en el patio. «Carmen», le dijo por encima de la cerca de alambre, «discúlpame la pregunta, pero ¿está todo bien con Sebastián?» Carmen dejó de sacudir una sábana y la miró con curiosidad. «¿Por qué lo dices, doña Refugio?» «Es que, bueno, lo escucho hablar solo muy seguido, y dice cosas muy profundas para su edad. Ayer lo oí diciéndole a alguien que los ángeles lloran cuando ven las noticias de la televisión». El corazón de Carmen se aceleró. Era cierto. Sebastián había comenzado a negarse a ver las noticias porque decía que lastimaban su alma. Cuando Roberto ponía los noticieros durante la cena, el niño se tapaba los oídos y pedía que lo apagaran. «Los ángeles me dijeron que esas imágenes no son buenas para mí», había explicado. «Que todavía recuerdo demasiado el cielo y ver tanto dolor me confunde». Carmen invitó a doña Refugio a tomar café en su cocina. Era una mujer mayor, viuda, que había criado 5 hijos y conocía a los niños mejor que nadie en el barrio. «Doña Refugio», le dijo mientras servía café de olla en tazas de barro, «¿usted cree que un niño puede recordar cosas de antes de nacer?» La mujer mayor se quedó pensativa, removiendo el café con una cucharita de peltre. «Mira, Carmen, yo crié 5 chamacas. He visto de todo, pero lo que dice Sebastián…» Se detuvo y bajó la voz. «No son cosas que un niño invente. Habla como si hubiera vivido mucho, como si supiera secretos que solo Dios conoce». Esa misma tarde, mientras Sebastián jugaba en el patio, doña Refugio decidió hacerle una pregunta que había estado rondando en su mente. «Sebastián», le dijo acercándose a la cerca, «¿es cierto que hablas con Jesús?» El niño levantó la vista de sus carritos y sonrió con esa serenidad que ya era su marca característica. «Sí, doña Refugio, él me visita cuando estoy solo. No lo puedo ver como antes, pero sí puedo escuchar su voz en mi corazón». «¿Y qué te dice?» Sebastián se acercó a la cerca y habló en voz baja, como compartiendo un secreto importante. «Me dice que usted extraña mucho a don Patricio, que él está bien, que está en un lugar donde no hay dolor y que la espera con mucha paciencia». Doña Refugio sintió que las piernas se le aflojaban. Don Patricio, su esposo, había muerto 3 años atrás de un infarto. Sebastián tenía apenas 3 años entonces, y no había tenido relación alguna con ellos. Era imposible que supiera el nombre de su esposo fallecido. «¿Cómo sabes el nombre de mi esposo?» «Jesús me lo dijo. También me dijo que don Patricio quiere que usted deje de llorar por las noches, que él puede escucharla y le duele verla triste». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de doña Refugio. Era cierto. Todas las noches, desde la muerte de Patricio, lloraba en silencio, creyendo que nadie se daba cuenta. «También me dijo que don Patricio está orgulloso de cómo usted cuidó a su hermana cuando estuvo enferma el año pasado». Eso era imposible. Nadie en el barrio sabía que doña Refugio había estado cuidando a su hermana María, que vivía en Guadalajara y había tenido cáncer. Había sido un secreto familiar que no había compartido con nadie. Esa noche, doña Refugio tocó la puerta de los García con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas. «Carmen», le dijo, «tu hijo no es un niño normal. Ese chamaco ha visto cosas que nosotros no podemos ver. Ha estado donde nosotros no podemos ir». La noticia llegó pronto a oídos del padre José Luis Mendoza, párroco de la iglesia de San José. Era un hombre joven, de apenas 35 años, que había llegado a León después de estudiar teología en Roma. Había escuchado sobre fenómenos místicos durante sus estudios, pero jamás había enfrentado algo así en su ministerio. Una tarde de jueves, decidió visitar a la familia García. «Buenas tardes», saludó cuando Carmen abrió la puerta. «Soy el padre José Luis. Me han contado sobre Sebastián y me gustaría conocerlo». Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Habían venido a decirles que su hijo estaba poseído? ¿Que necesitaba exorcismo? «Padre, pase por favor. ¿Le han contado algo malo de mi hijo?»
Al contrario, Carmen, me han contado que es un niño muy especial. Solo quiero platicar con él. Sebastián apareció desde el patio, con las manos llenas de tierra después de haber estado jugando con sus carritos. Al ver al sacerdote no mostró timidez ni curiosidad excesiva. Simplemente sonrió y se acercó. «Hola, padre José Luis», dijo con naturalidad. El sacerdote se sorprendió. Nadie le había dicho su nombre al niño. «Hola, Sebastián. ¿Cómo supiste mi nombre? Jesús me dijo que vendría un padre joven a visitarme. Me dijo que usted tiene muchas preguntas y que puedo ayudarlo a encontrar algunas respuestas». El padre José Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se sentó en una silla del patio e invitó a Sebastián a acercarse. «¿Puedes contarme sobre tu encuentro con Jesús?». Los ojos de Sebastián se iluminaron, y durante los siguientes 30 minutos, el niño relató con precisión teológica conceptos sobre la naturaleza divina, el propósito del sufrimiento humano y la estructura del cielo que el padre José Luis había estudiado durante años en el seminario. Cuando Sebastián terminó de hablar, el joven sacerdote sabía que había presenciado algo que cambiaría su fe para siempre. Porque ese niño de 6 años acababa de explicarle misterios de Dios que él mismo apenas comprendía. El padre José Luis regresó a la parroquia esa noche con más preguntas que respuestas. Durante sus años de seminario en Roma, había estudiado casos de misticismo infantil, pero la mayoría resultaban ser fantasías de niños creativos o, en el peor de los casos, manipulación de adultos buscando atención o beneficio económico. Pero Sebastián García era diferente. El niño no mostraba signos de entrenamiento religioso avanzado. Sus padres eran católicos devotos, pero simples, sin educación teológica profunda. Y sin embargo, Sebastián había discutido con él conceptos sobre la Trinidad, la naturaleza del alma y la escatología cristiana con una profundidad que rivalizaba con la de teólogos doctorados. Durante los siguientes días, el padre José Luis investigó discretamente a la familia García. Habló con los vecinos, con el patrón de Roberto en el taller mecánico, con la supervisora de Carmen en la clínica dental. Todos coincidían. Eran una familia trabajadora, honesta, sin historia de excentricidades religiosas o búsqueda de notoriedad. Decidió regresar, pero esta vez con una prueba específica. Era sábado por la mañana cuando tocó nuevamente la puerta de los García. En su mochila llevaba una Biblia en arameo que había traído de sus estudios en Roma, un texto que muy pocos eruditos en México podían leer. «Padre José Luis», lo saludó Carmen. «Qué gusto verlo de nuevo. Sebastián está en el patio». Encontró al niño sentado bajo el naranjo, dibujando en la tierra con una varilla. Pero no eran los garabatos típicos de un niño de 6 años. Eran símbolos que el sacerdote reconoció inmediatamente. Letras hebreas. «Sebastián», dijo acercándose, «¿qué estás dibujando?» «Estoy escribiendo una oración que Jesús me enseñó en el cielo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, pero en el idioma que él hablaba cuando estuvo aquí en la tierra». El padre José Luis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los símbolos en la tierra eran efectivamente arameo, el idioma que Jesús habría hablado, pero era imposible que Sebastián conociera ese alfabeto. «¿Puedes leer esto?», preguntó el sacerdote sacando la Biblia en arameo. Sebastián miró el libro y sonrió con alegría. «Sí, son las palabras sagradas. ¿Quiere que le lea algo?». Sin esperar respuesta, el niño abrió el libro al azar y comenzó a leer en voz alta. Las palabras fluyeron de sus labios con perfecta pronunciación, en un idioma que había muerto como lengua hablada hace casi 2000 años. Cuando terminó de leer el pasaje, el padre José Luis, con voz temblorosa, le preguntó, «¿Sabes qué dice lo que acabas de leer?». «Sí, padre. Es cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros». El sacerdote revisó el texto. Era exactamente el pasaje de Juan 14:1-2, leído con perfecta precisión en arameo y traducido correctamente al español. «Sebastián», dijo con voz ahogada, «¿cómo aprendiste a leer arameo?». «No lo aprendí, padre. Es como recordar una canción que siempre has sabido. En el cielo no hay diferentes idiomas. Allá todos entendemos todo con el corazón». Esa tarde, el padre José Luis llamó al obispado de León.
Necesitaba reportar lo que había presenciado a sus superiores. Monseñor Eduardo Cervantes, obispo de la diócesis, era un hombre prudente de 62 años que había servido en varias parroquias antes de llegar a León. Había visto suficientes milagros falsos como para mantener un escepticismo saludable, pero la urgencia en la voz del padre José Luis lo intrigó. ¿Está seguro de lo que vio, padre Mendoza? Monseñor, ese niño leyó arameo clásico como si fuera su lengua materna. Y no solo eso, entendió perfectamente lo que estaba leyendo. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Quiero conocer a ese niño. Preparé una reunión para mañana en la tarde. El domingo, después de la misa de mediodía, los García recibieron una visita que jamás habían imaginado. Monseñor Eduardo Cervantes llegó en su auto oficial, acompañado por el padre José Luis y por un hombre mayor que presentó como el doctor Samuel Herrera, psicólogo especializado en desarrollo infantil de la Universidad de Guanajuato. Señores García, dijo el obispo con voz amable pero firme, hemos venido a conocer a Sebastián. No se preocupen, no están en problemas. Solo queremos entender lo que está pasando. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Iban a llevarse a su hijo? ¿Pensaban que estaba loco? Sebastián apareció desde su cuarto, donde había estado tomando la siesta dominical. Al ver a los visitantes, no mostró nerviosismo. Caminó directamente hacia el obispo y se arrodilló frente a él, como si reconociera instintivamente su autoridad espiritual. «Bendígame, monseñor», dijo con una reverencia que sus padres jamás le habían enseñado. El obispo, sorprendido por el protocolo perfecto del niño, le dio su bendición y lo invitó a sentarse. «Sebastián, me han contado que tienes recuerdos muy especiales. ¿Puedes contarme sobre ellos?» Durante la siguiente hora, el niño relató nuevamente su experiencia en el cielo, pero esta vez con detalles que no había compartido antes. Habló de la jerarquía angelical, de los diferentes niveles del paraíso, de la música cósmica que emanaba del trono de Dios. El doctor Herrera tomaba notas frenéticamente. Como psicólogo, buscaba señales de fantasía elaborada, de posible trauma o de manipulación familiar, pero no encontraba nada. El niño hablaba con coherencia total, sin contradicciones, y mostraba una paz interior que era imposible de fingir. «Sebastián», intervino el doctor, ¿puedes decirme algo sobre mí que no sepas? El niño lo miró fijamente durante unos segundos. «Usted perdió a su hijo hace 5 años en un accidente de carro. Se llamaba Daniel y tenía 12 años. Desde entonces no ha podido dormir bien porque se siente culpable». El doctor Herrera palideció. Su hijo Daniel había muerto efectivamente 5 años atrás en un accidente automovilístico. Era información que no aparecía en ningún registro público y que él no había compartido con nadie en León. También me dice Jesús que Daniel está bien, que él no lo culpa de nada y que quiere que usted sea feliz otra vez. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del doctor Herrera. En ese momento, todos los presentes supieron que estaban ante algo que la ciencia no podía explicar, porque Sebastián García no solo recordaba el cielo, tenía acceso a información que ningún ser humano debería poseer. La noticia del niño de León que hablaba con Jesús ya no se podía contener. A pesar de los esfuerzos del obispado por mantener el caso en investigación privada, los testimonios comenzaron a filtrarse. Primero fue un artículo pequeño en el periódico local El Heraldo de León, luego una nota en redes sociales que se volvió viral, y finalmente los medios nacionales llegaron a tocar la puerta de los García. Televisa, TV Azteca, CNN en español. Todos querían entrevistar al niño que aseguraba haber estado en el cielo. Roberto y Carmen se sintieron abrumados por la atención mediática, pero Sebastián parecía tomarlo con la misma serenidad con que enfrentaba todo. «No se preocupen, papás», les decía mientras los reporteros esperaban afuera. «Jesús me dijo que esto iba a pasar. La gente necesita escuchar su mensaje». Fue durante una entrevista en vivo por Televisión Nacional cuando sucedió algo que dejó sin palabras no solo a los conductores del programa, sino a millones de mexicanos que estaban viendo. El conductor, un hombre escéptico llamado Ricardo Salinas, había estado presionando a Sebastián con preguntas difíciles, tratando de encontrar inconsistencias en su historia. «Sebastián», le dijo con tono condescendiente, «si realmente hablaste con Jesús, ¿por qué no nos das una prueba?
¿Por qué no nos dice algo que vaya a pasar en el futuro? El niño lo miró con esos ojos verdes que ahora todo México conocía, y por primera vez en semanas, su expresión se volvió seria, casi triste. «Señor Ricardo», dijo con voz suave pero firme, «Jesús no quiere que use sus dones para demostrar nada, pero como usted no cree, y hay mucha gente viendo que tampoco cree, Él me permite decirle algo». El estudio se quedó en silencio total. En 3 días va a temblar muy fuerte aquí en México. Va a ser en el centro del país, cerca de donde estamos ahora. Pero Jesús dice que no se preocupen mucho, porque Él va a proteger a las personas que tengan fe y que ayuden a otros. Ricardo Salinas soltó una risa nerviosa. ¿Un temblor? Sebastián, en México tiembla seguido, eso no es una profecía. Va a ser a las 2:17 de la tarde del miércoles. Continuó Sebastián sin inmutarse. Y va a durar exactamente 1 minuto con 20 segundos. La gente va a tener miedo, pero después van a entender que fue una señal. La entrevista continuó, pero las palabras de Sebastián quedaron grabadas no solo en video, sino en la memoria de millones de personas. El miércoles 18 de octubre de 2024, a las 2:17 de la tarde exactamente, un sismo de magnitud 6.8 sacudió el centro de México. El epicentro fue a 45 kilómetros de León, Guanajuato. La duración, 1 minuto con 20 segundos exactos. Los videos de la predicción de Sebastián se volvieron virales en todo el mundo. El niño profeta se convirtió en tendencia global en redes sociales. Pero para Sebastián, la atención mundial no cambió nada. Siguió siendo el mismo niño sereno que jugaba en el patio de su casa. Fue después del sismo cuando el Vaticano decidió enviar a sus propios investigadores. El cardenal Giuseppe Torretti, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, llegó a México acompañado por un equipo de teólogos, psicólogos y expertos en fenómenos místicos. Era un hombre mayor, de 68 años, que había investigado cientos de supuestos milagros a lo largo de su carrera. La mayoría resultaban ser fraudes o malentendidos, pero desde el momento en que conoció a Sebastián, supo que este caso era diferente. «Niño», le dijo en italiano cuando se encontraron por primera vez, «¿entiendes lo que te estoy diciendo?» «Sí, cardenal Torretti», respondió Sebastián en italiano perfecto. «Jesús me dijo que vendría usted desde Roma. También me dijo que su hermana Elena está rezando por el éxito de su misión». El cardenal retrocedió un paso. Su hermana Elena había muerto 6 meses atrás. Era información que no aparecía en ningún registro que el niño pudiera haber consultado. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo del Vaticano sometió a Sebastián a pruebas exhaustivas. Le mostraron textos en latín, griego, hebreo y arameo. El niño los leyó todos con facilidad. Le pidieron que explicara conceptos teológicos complejos. Sus respuestas eran más profundas que las de muchos doctores en divinidad. Pero fue en la última noche de su investigación cuando sucedió algo que convenció definitivamente al cardenal Torretti. Era medianoche cuando encontró a Sebastián en el patio de su casa, arrodillado bajo el naranjo, con los brazos extendidos hacia el cielo. El niño estaba inmóvil, pero de su pequeño cuerpo emanaba una luz suave, dorada, que iluminaba tenuemente las hojas del árbol. «Sebastián», susurró el cardenal acercándose. El niño abrió los ojos, pero no era Sebastián quien lo miraba. Era algo mucho más grande, más antiguo, más lleno de amor de lo que el cardenal había experimentado jamás. «Giuseppe», dijo el niño con una voz que resonaba con ecos celestiales, «mi tiempo aquí está terminando. Pronto este niño volverá a ser solo Sebastián García, y estos recuerdos se desvanecerán como sueños al amanecer». El cardenal se arrodilló, sintiendo la presencia de lo divino de una manera que jamás había experimentado. Pero antes de partir, continuó esa voz que usaba el cuerpo de Sebastián. «Tengo un mensaje final para el mundo. Diles que el tiempo de mi regreso está cerca, que se preparen no con miedo, sino con amor, que recuerden que cada alma es mi hermana, cada corazón es mi hogar». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «Y diles que aunque olviden mis palabras, nunca olviden esto. El amor es lo único que trasciende la muerte. El amor es lo único que importa. El amor es la única verdad eterna». La luz se desvaneció gradualmente.
y Sebastián cayó suavemente sobre la hierba, profundamente dormido. El cardenal Torretti permaneció arrodillado hasta el amanecer, sabiendo que había sido testigo de algo que cambiaría no solo su vida, sino la comprensión que la humanidad tenía sobre lo divino. Porque en un patio de León, Guanajuato, el cielo había tocado la tierra a través de un niño de 6 años. 6 meses después de la visita del cardenal Torretti, la vida en la casa de adobe color durazno había intentado regresar a algo parecido a la normalidad. Los reporteros ya no acampaban afuera, las llamadas telefónicas habían disminuido, y el mundo parecía haber encontrado nuevas noticias de las cuales hablar, pero para quienes habían sido testigos directos de los meses extraordinarios de Sebastián García, nada volvería a ser igual. El cambio en el niño había sido gradual, como el amanecer que llega lentamente para reemplazar la noche. Sebastián comenzó a olvidar, no de manera súbita, sino como cuando la lluvia borra poco a poco los dibujos que los niños trazan en la tierra. Los recuerdos específicos del cielo se desvanecían como humo de copal en el viento, reemplazados por las experiencias cotidianas de un niño de 6 años que aprendía a andar en bicicleta, coleccionaba cartas de fútbol y se emocionaba con las caricaturas de los sábados por la mañana. Una tarde de abril, mientras el calor comenzaba a anunciar la llegada del verano y el aroma de las flores de naranjo llenaba el patio, Carmen encontró a Sebastián sentado bajo el árbol dibujando en la tierra con un palito. «¿Qué dibujas, mi amor?». Sebastián levantó la vista con esos ojos verdes que ya no guardaban la profundidad antigua que tanto la había inquietado. «Una casa, mamá. Nuestra casa». Carmen se arrodilló junto a él y observó el dibujo. Era simple, como todos los dibujos de niños de su edad. Una casa cuadrada, una puerta rectangular, 2 ventanas, una chimenea de donde salía humo en espiral, un sol sonriente en la esquina superior derecha. «¿Ya no recuerdas la otra casa, mi hijo? La del cielo». Sebastián arrugó la frente como cuando trataba de recordar un sueño que se desvanece al despertar. «A veces sí, pero como si fuera una película que vi hace mucho tiempo». Se encogió de hombros con esa naturalidad infantil que acepta los misterios sin cuestionarlos. «Pero esta es mi casa de verdad, mamá. Aquí están tú y papá». Carmen sintió una mezcla de alivio y melancolía. Su hijo estaba regresando a la infancia normal que todo niño merece, pero parte de ella extrañaba esa conexión única con lo divino que había transformado su fe de manera irreversible. «¿Extrañas las conversaciones con Jesús, Sebastián?». El niño sonrió con una serenidad que no había perdido completamente. «No lo extraño, mamá, porque Él nunca se fue. Está aquí». Se tocó el pecho, y aquí, señaló hacia el cielo, donde las nubes formaban figuras caprichosas sobre León. Durante las semanas siguientes, las últimas manifestaciones extraordinarias se fueron espaciando hasta desaparecer por completo. Sebastián dejó de hablar en arameo, dejó de hacer predicciones, dejó de conocer información imposible sobre extraños. Se convirtió simplemente en Sebastián García, un niño de León, Guanajuato, hijo de un mecánico y una secretaria, estudiante de primer año de primaria que se destacaba en matemáticas y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero había algo que permanecía, una paz en su mirada, una bondad natural en sus acciones, una sabiduría sutil en sus palabras que hablaba de alguien que había visto cosas hermosas y las guardaba en lo más profundo de su corazón. El padre José Luis siguió visitándolos ocasionalmente, siempre con alguna excusa relacionada con actividades parroquiales, pero en realidad porque había desarrollado un cariño genuino por la familia. Una tarde, mientras tomaba café de olla con Carmen y Roberto en el patio, les compartió noticias que llegaban desde Roma. «El cardenal Torretti me escribió», dijo sacando una carta de papel amarillento de su sotana. «Dice que el testimonio de Sebastián ha sido catalogado como fenómeno auténtico de origen sobrenatural por la Congregación para las Causas de los Santos». «¿Y eso qué significa, padre?», preguntó Roberto. «Significa que oficialmente la Iglesia reconoce que lo que vivieron aquí fue real, que Sebastián efectivamente tuvo acceso a conocimientos y experiencias que no puede explicar la ciencia actual». Carmen sintió un escalofrío de orgullo mezclado con responsabilidad. «¿Van a hacer público el caso?». «No, hijita,
Estas cosas las mantienen en archivos especiales, pero significa que cuando Sebastián crezca, si algún día quiere estudiar para ser sacerdote o dedicar su vida a la Iglesia, tendrá las puertas abiertas en el Vaticano. Esa noche, después de acostar a Sebastián con una canción de cuna que hablaba de angelitos que cuidan a los niños buenos, Carmen y Roberto se quedaron en el patio disfrutando la brisa nocturna que traía el aroma de las flores de jazmín de la casa vecina. ¿Crees que hicimos lo correcto al permitir que todos esos doctores y cardenales vinieran a entrevistar a nuestro hijo?, preguntó Roberto, mirando las estrellas que brillaban sobre León. Carmen tomó la mano áspera de su esposo, curtida por años de trabajo mecánico. Creo que no tuvimos opción, Roberto. Cuando Dios te elige para algo grande, no puedes decir que no. ¿Y ahora qué va a pasar con Sebastián? Ahora va a crecer como cualquier niño normal. Va a estudiar, a jugar, a enamorarse, a formar su propia familia. Carmen sonrió en la oscuridad, pero siempre va a cargar dentro de él la certeza de que la muerte no es el final, de que el amor trasciende el tiempo y el espacio, de que existe algo hermoso esperándonos después de esta vida. Un año después, Sebastián cumplía 7 años. La fiesta fue modesta pero alegre, con los vecinos del barrio, algunos primos que llegaron de Guadalajara y el pastel de chocolate que había pedido específicamente. Mientras soplaba las velitas, Carmen observó su rostro iluminado por las llamas pequeñas y se dio cuenta de que ya no quedaba rastro visible del niño que había hablado con Jesús. Su hijo era completamente Sebastián García, niño de León, Guanajuato, estudiante de segundo año que se emocionaba con los partidos del León y coleccionaba tazos. Pero cuando las visitas se fueron y estaban recogiendo los platos sucios y los globos desinflados, Sebastián se acercó a su madre con algo en la mano. «Mamá, encontré esto debajo de mi almohada». Era una pequeña cruz de madera, lisa y perfectamente tallada, que brillaba suavemente bajo la luz de la cocina. «¿De dónde salió, mi amor?». Sebastián se encogió de hombros, pero en sus ojos apareció por un instante esa profundidad antigua que Carmen creía perdida para siempre. «No sé, mamá, pero cuando la toco me siento tranquilo, como si alguien me estuviera cuidando desde muy lejos». Carmen guardó la cruz en el mismo cajón donde tenía las fotografías de cuando Sebastián era bebé, junto con los documentos del Vaticano y las cartas del cardenal Torretti. Tesoros de una experiencia que había cambiado su comprensión sobre los misterios de la existencia. Los años pasaron. Sebastián creció, se graduó de la primaria con buenas calificaciones, entró a la secundaria y se convirtió en un joven amable y estudioso que ayudaba a su padre en el taller los fines de semana. Los recuerdos de haber estado en el cielo se convirtieron en algo parecido a un sueño muy vívido que había tenido en la infancia. Pero en las noches silenciosas de León, cuando el viento movía las hojas del naranjo que seguía dando frutos en el patio de la casa de adobe color durazno, a veces se podía escuchar algo que sonaba como una oración susurrada en arameo, o como una canción de cuna que venía de muy lejos en el tiempo, porque hay verdades que trascienden la memoria, amores que sobreviven al olvido, y promesas que se cumplen de maneras que la mente humana apenas puede comprender. Y en una casa pequeña de León, Guanajuato, vivía la prueba de que a veces, cuando el plan divino lo requiere, el cielo puede tocar la tierra a través de la inocencia de un niño, recordándonos que los milagros nunca dejaron de existir. Solo esperan el momento perfecto para revelarse. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los misterios de la vida y la muerte, compártela con alguien que necesite recordar que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has sentido alguna vez la presencia de algo sagrado en tu vida? ¿Has experimentado algo que la lógica no puede explicar? Porque tal vez, solo tal vez, tú también has sido tocado por lo divino sin darte cuenta.